están? Esta es otra entrega de Séptima Noche en Celta Televisión, programa que dedicamos siempre para rescatar personalidades de nuestra ciudad, gente que hace de distintos ámbitos cosas positivas por este Tres Arroyos, ¿no? Y desde Confitería La Perla hoy tenemos el gusto de integrar a una mujer que, bueno, es una estrella en la ciudad, aunque ella dice que nació estrellada, y nos va a explicar por qué. Ida van Maastricht es la cónsul de Holanda, no solamente aquí, sino en un extenso territorio de la Argentina, y con ella vamos a desandar una vida de película, si se quiere. ¿Cómo estás, Ida? Muy bien, gracias por la invitación. Al contrario, gracias por aceptar. Bueno. Si bien no es la primera entrevista que haces, ¿no? No, ya son varios, ya sé mi historia de memoria. Bueno, esa historia que está plasmada en varios libros, que de alguna forma rescatan tu figura, historias comunes entre europeos y argentinos. Aquí hay también nosotros los que vinieron, todo dedicado a los inmigrantes, y especialmente La cónsul holandesa, un libro que se ha publicado hace muy poco tiempo y que ha sido un suceso porque ahí está reflejada toda la historia de tu vida, una vida especialísima, ¿no? Sí, y lo bueno es que todo lo que dice ahí no es que lo escuché, me lo comentaron. Mi padre dejó 3 kilos de papel, todo manuscrito. Así que desde el año 37 hasta el 2000 que falleció está toda su vida documentado. ¿Tenés en la oficina, en tu casa, enmarcado una carta de tu padre? Una carta del campo de concentración. El campo de concentración. Cuando estuvo en Japón, 3 años y medio, sí. Bueno, la vida comienza con una situación muy especial, cuando tu padre se va en bicicleta de Holanda al lugar donde vos naciste, a Indonesia. Claro. Mi padre fue un personaje toda la vida, ¿no? Él se recibió a los 24 de ingeniero civil y había muy poco trabajo en Holanda. Y él estaba trabajando y ganaba 7 florines por semana, que no era nada. Y él sabíamos que en Indonesia, era una colonia holandesa, había muchísimo trabajo. Entonces decidió de ir a Indonesia. Le preguntó a su padre si le podía pagar pasaje y él dijo que no estaba en condiciones porque había terminado la Primera Guerra Mundial. Mi abuelo tenía 6 hijos. Y dijo, bueno, no importa, me tomo la bicicleta y voy. Hizo así, puso una valijita, dentro de la valijita llevaba una Biblia, una bolsa de dormir y arrancó. ¿Y ustedes? ¿Vos y tu hermana? No, yo no había nacido todavía. Ah, ¿no había nacido? No, ahí arrancó su claro, historia. porque vos naciste en Indonesia. Claro. Exactamente. Entonces, bueno, claro. Hay una carta, hay un documento donde él pone todas las fechas en cada país que estuvo con la bicicleta, ¿no es cierto? Y llegó a Singapur, se enfermó muchísimo, estuvo 6 meses internado, 3 meses boca abajo, 3 meses boca arriba. Y hay una carta, yo no sé si era de un cónsul o de un médico, que por favor viniera alguien, porque mi padre estaba al borde de la muerte. Pero sí podía venir la madre, pero mi abuela tenía 5 hijos más, y mi papá tenía 24, pero tenía hermanitos de 4, de 6, de 7, así que era imposible en esa época, en el 38, de tomar un barco e ir a Singapur. ¿Ellos estaban en Rotterdam? Ellos estaban en Rotterdam. Entonces decidieron de mandar la que era su amiga a Singapur. Bueno, mi padre se salvó, decidieron cruzar a Indonesia, llegaron a Indonesia, se casaron. En el 39 nací yo, así ya sabe la edad que tengo. La que vas a tener el próximo mes, ¿no? Sí. Un número redondo. Redondo. Sí. Y a los 11 meses nació mi hermana y al año y medio, 2, la invasión de los japoneses. Entonces mi padre fue enviado a Japón, donde estuvo 3 años y medio, en Ihama, y nosotros nos quedamos en el campo con mi mamá. Yo de Indonesia poco recuerdo. Lo único que tengo en mi memoria, que yo le comenté a la escritora, es Tante Kari. Tante quiere decir tía Kari. Sí. Ajá. Según son 2 cosas distintas. Mi papá dice esto y mi mamá dice lo otro. Así que, ¿cuál es la verdad? Mi mamá dice que nos sacó del campo, que veía morir gente así, que iba a la fosa común.
Y mi padre dice que nos encontraron deambulando por la calle, así que cuál es la verdad, no lo sé. Mi memoria comienza recién en el viaje en el barco. Cuando mi papá sale del campo concentración, se divorcia de mi madre. Yo nunca me enteré, nadie dijo nada. ¿Y qué hacía? Yo tenía mi hermana 5 años, yo 6 años, y él era soldado y no podía salir. Entonces, habían barcos, porque ya la guerra había terminado. Vio un señor, le dio un papelito, le dijo, cuídame las nenas, y subimos al barco. Allá comienza mi memoria. Al subir al barco ya, de ahí en adelante, me acuerdo de todo. Esos barcos transatlánticos que traían los inmigrantes, ¿no? Claro, pero no eran barcos de ahora, ¿eh? Claro, claro. Y no había lugar para todos, no había comida. Yo vi gente tirarse por la borda, desesperados, y yo deambulé. Mi hermana se enfermó y no la vi, y yo deambulé un mes por el barco y no había cama suficiente. ¿Con qué edad en ese momento vos? Yo 6 recién cumplidos. Con 6 años deambulando Mi por un hermana barco. 5, sí. Y entonces encontraron una lona con 2 piolas y en 2 palos ataron, esa era mi cama. Yo muchas veces estaba más en el piso porque, ¿no es cierto?, dormía en una hamaca paraguaya allá arriba. Y bueno, llegamos a Holanda, yo no sé, me parece, yo pienso que este hombre ha guardado tan bien ese papelito, porque ¿cómo pude yo llegar en Zwartjanstad, en la casa de mis abuelos, en Rotterdam? Sí, sí, sí. Entonces, cuando llegaba en los barcos, nadie podía ir a buscar sus seres queridos porque tenían miedo por enfermedades. Entonces había un micro, unos combis que los llevaba a cada uno destino. Sí. Y nosotros, como éramos los más chiquititos, calculo que nos dejaron hasta último de todo. Mis abuelos esperaron hasta las 11 de la noche y dijeron, bueno, acá no viene nadie, vamos a dormir. 11:30 llegamos. Todavía lo escucho al chofer como llegan 2 paquetitos de, ¿cómo se llama?, del correo. Chicas de Indonesia, éramos nosotros. Cuando muchas veces a muchos le preguntan por la infancia, todos tienen un recuerdo hermoso de la infancia, ¿no? Sí. El tuyo ha sido distinto. Sí, la verdad que sí. Yo no sé lo que es una infancia lindo. Claro. Yo hay una foto en mi libro donde tengo 3 años y digo, hasta ahí fui feliz, porque estaban mis padres. Y ya en adelante no, fue muy difícil. Y ahí te reencontraste con tus abuelos. Sí, nunca los conocía. No, claro, exacto. Y menos mal que hablamos holandés y malayo, los idiomas. Bueno, al poco tiempo vino mi padre, pero mi madre nunca apareció, así que yo a mi abuela le terminé diciendo mamá. A tu abuela. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Vamos a tomar un cafecito de la Perla. Muy bien. Y entonces, ahí fue un poco esa vida con Claro, los abuelos. cuando apareció mi papá, bueno, Gracias. mi padre inquieto, no se pudo acostumbrar en Holanda, no. Entonces pensó primero, bueno, no, me voy a África, pero después pensó el problema entre el blanco y el negro. Sí. Y recibió un contrato de trabajo del señor Melanar, que era el padre del pastor Melanar, que él vendía materiales de construcción y papá, como era ingeniero civil. En Indonesia hizo muchísimos trabajos, hizo muchas rutas, puentes, mucho trabajo en Indonesia. Entonces decidió de emigrar hasta acá, Vino a Argentina. en el año 48. Yo tenía 8 años, mi hermana 7, y bueno, nos quedamos con los abuelos. Sí. Claro, mis abuelos terminaron de criar 6 hijos, porque el hermano menor de mi papá, cuando yo llegué a Holanda, él tenía 14 años, yo tenía 6, 8 años. Sí. Y en el año 50, en junio del 50, 31 de julio. llegamos acá. ¿Viste cómo me ¿Pero acuerdo de por tu qué? libro? Sí. Pero en junio mi abuelo se enojó y dijo que se vaya con el padre. Y en un mes arreglaron todo. Vacuna, pasaporte, pasaje, y nos sentaron en un avión y venimos también solitas. Y no eran los aviones de ahora, No. No eran los aviones- KLM de ahora. Eran KLM, pero no de ahora. Ajá. Pero había que hacer escala, así que primero hacíamos escala en Portugal, después hicimos escala en Dakar, de Dakar íbamos a Brasil, de Brasil a Montevideo, y Claro. llegamos al fin acá, llegamos a Buenos A Aires. Buenos Aires.
Con mi papá, que siguió siendo un extraño, porque nunca había vivido con él, y me acuerdo, él para hacernos un placer nos llevó a Malargüe. Ajá. ¿Se imaginan? Contra la en cordillera. julio. Claro. Era arena, no había nada. Yo lloré todo un mes, claro, en la nada. No había nadie. Y fue horrible, fue horrible. Pero siempre digo, en esta vida no hay casualidades. Mi padre se enteró que en Tres Arroyos había una colonia holandesa y había un internado. Ah, sí. Si no, no sé qué vida hubiera llevado yo si me hubiera quedado con mi padre. A los 10 años, sin mi mamá, sin saber idioma, sin familia. Él vivió en un hotel toda la vida en Quilmes. Bueno, entonces directamente nos venimos para Tres Arroyos. Y en ese momento, en el 50, hablaban todo holandés, teníamos 2 horas de holandés en colegio. Los cultos eran en holandés, todos eran tías y tíos, pues claro, llegamos acá como 2 chicos huérfanos. Sí, y recibieron el afecto de la comunidad, Sí, digamos, un poco se muchísimo. criaron con ellos. Todo estante, en home, todo. Y bueno, así nos quedábamos 365 días internados durante 4 años y medio, así que de Holanda al internado. Pero yo me psicoanalicé a veces y dije siempre que fueron los mejores años de mi vida, un internado, que nadie lo puede creer porque nadie va a decir, para mí sí fueron los mejores años de mi niñez, digo yo entonces. O sea, aquella niña fue trasplantada de Rotterdam a Indonesia. A Indonesia, ¿no? No, de Sí, Indonesia, pues yo nací en Indonesia. No, naciste en Indonesia, sí, a Rotterdam. A Rotterdam. Luego de Rotterdam a Argentina. Argentina. Claro, yo a los 10 años de vida yo viví 3 continentes. Claro. Nací en Asia, Claro. a los 6 años estaba en Europa y a los 10 años estaba en Sudamérica. En algún momento se y dice, siempre viajando solo. En alguno de los libros se dice que tu nombre, Ida, tiene que ver un poco con tu vida, porque Sí. Ida de Indonesia a Rotterdam, Bien. Ida de Rotterdam a Argentina. Claro, sí. Bueno, después hubo más Idas, pero ya en ese caso para felicidad, ¿no? Sí, Es decir, sí. volver a Holanda, ver a tu Sí, gente, es verdad, todo es esto, verdad, ¿no? es verdad. Sí. Bueno, y aquí entonces te educaste. Me eduqué acá, sí, en Tres Arroyos, por eso no tengo compañeros de secundario tampoco, hice primer año de secundario acá. Y en el verano nosotros nadábamos, porque estábamos pupilos acá, así que yo nadaba en el Huracán, tengo un récord local todavía, de estilo mariposa en esa época. Y cuando termino el internado me fui a una pensión. Sí. Una señora, un matrimonio que no tenía hijos, y bueno, yo realmente, llegó el verano, quería ir a nadar y la señora no me dejaba ir a la pileta. No te dejaba. No, entonces le escribí una carta a mi padre, que no me dejaba ir, entonces fuimos a vivir con él, que fue el error más grande que podíamos haber hecho, pero bueno, nunca se sabía, ¿no?, lo que iba a pasar. Así que en el año 55 nos mudamos a Bella Vista. Que Bella Vista en esa época creo que había 25 casitas y 45 árboles, no había nada en Bella Vista. Íbamos al colegio en San Miguel, así que tomábamos el tren todos los días de Bella Vista a San Miguel. Pero fueron años muy duros. Claro, mi papá fue un hombre desconocido y bueno, fue muy triste ¿Y cómo esos siguió años. eso? Bueno, yo como la vida que llevaba con mi padre, le dije un día a mi hermana, digo, esto no me lo banco, vivir así, Claro. con qué sé yo, palabras, psíquicamente me torturaba y también a veces físicamente. Claro. Y dije, bueno, me pego un tiro, me voy, porque esto no me lo banco. Nos escapamos a la noche, las 2. Y nosotros habíamos conocido a una gente, un chico que iba al colegio y siempre íbamos en el tren, era único hijo y su abuelo era belga, eran belgas y yo que podía hablar holandés. Claro. Entonces, mi papá se iba temprano, mi papá hacía obras en Florencio Varela, así que se imaginan viajar de Bella Vista a Florencio Varela
y se salía temprano y se volvía en la noche. Hasta que él no venía no podíamos acostarnos. Así que muchas veces íbamos a la casa de esta gente. Yo podía hablar holandés con esta gente y era gente muy buena. Y cuando nos escapamos fuimos a la casa de ellos. Bueno, después mi padre nos encontró ahí y bueno, ¿cuál fue el resultado? Yo a un reformatorio y mi hermana no. Claro, sí. ¿Por qué? Yo digo, porque siempre tuvo preferencia. Había una preferencia, se da en el libro eso, ¿no? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque yo me llamo igual que mi mamá y me parezco a mi mamá. Creo que debe haber sido esa la razón. En el reformatorio había 2 monjas, creo. Había unas monjas, sí, porque yo acá empecé a estudiar piano con la señora Pardiñas. Ajá. Y me encantaba estudiar piano. Y mi papá cuando se enteró se enojó porque yo no tenía piano, iba a estudiar en la casa de ella. Sí. Así que yo había aprendido bastante. Y en el reformatorio habían unas monjas que me tenían mucha lástima y me decían, Ida, este no es tu lugar, porque yo no había hecho nada. Pero había una que había matado a la madre, la otra había robado, Sí, no había hecho nada. Sí, estaba ahí. Entonces me dejaban ir a la capilla a tocar el órgano, así escondidas, ¿no? Eran las monjitas. Pero bueno, empecé a andar muy mal de salud, que entonces, bueno, lo llamaron a mi padre y bueno, mi padre dijo, vamos a empezar de nuevo, te voy a comprar un piano. Entonces fuimos a vivir a Florencio Varela. Ahí había donde trabaja mi papá, una colonia de belgas. Papá trabajaba para Agfa Gebhardt. Agfa Gebhardt eran esos rollitos. Bueno, tiene que ver con la fotografía. Para la fábrica, sí. Hacía las oficinas, hacía mucho trabajo mi papá ahí. Pero bueno, como dice el dicho, genio y figura, claro, hasta la sepultura. No. Falta mucho para eso. Bueno, algún día te radicaste aquí, definitivamente. Exactamente. Me volví a Tres Arroyos, me casé. Viví 16 años en el campo. Y yo no sabía lo que era el campo antes, ¿no? Bueno, los chicos, 4 hijos. Fue una vida más tranquila ese, digamos, el ámbito mismo del campo. Sí, el campo fue muy lindo. Hasta ese momento, el mejor año de tu vida, lo has manifestado fue en un reformatorio, en una pensión. En una pensión. En una pensión. ¿Dónde? En un pensionado, ¿no? En el internado. Claro, en el internado. No, estuve 4 años y medio en el internado.